El Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, el presidente de los Estados Unidos mexicanos es el titular del Poder Ejecutivo de dicho país. Es a la vez jefe del Estado y jefe de gobierno. Asimismo, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En el Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Unión en los que divide el ejercicio del gobierno en México. Está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral, el Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y los tribunales unitarios de circuito. En los poderes estatales y locales, las entidades de la Federación Mexicana son libres y soberanas, autónomas en su régimen interno, tienen la facultad de gobernarse según sus propias leyes, cuentan con una constitución propia que no ha de contradecir los principios de la Constitución Federal, las facultades de sus poderes ejecutivos y legislativos. Se entienden como aquellas que son poderes ejecutivos y legislativos, derechos de las entidades como la titularidad del mando de la fuerza pública, como la Policía Estatal y Guardia Nacional adscrita, la dirección y regulación de sus propias políticas económicas, de desarrollo social y de seguridad pública. Los estados no pueden realizar alianzas con otros estados ni con ninguna nación independiente sin el permiso de la federación, que quiere decir que ellos no pueden realizar ninguna alianza, ningún convenio con ninguna otra nación sin el permiso de la federación. Igualmente pues tienen prohibida la acuñación de moneda, gravar mercancía o tránsito de mexicanos y extranjeros, contraer deuda externa, legislar en materia fiscal para aquellos aspectos económicos que son exclusivos del gobierno federal y poseer fuerzas armadas propias. Dentro de estos poderes estatales y locales tenemos una organización interna de los estados. ¿Sí? Los estados se dividen internamente en municipios, alcaldías. En el caso de la Ciudad de México, cada municipio goza de autonomía en su capacidad para elegir a su propio ayuntamiento, el cual es responsable en la mayoría de los casos de proveer todos los servicios públicos que requiera su población. Que surgirán de la Revolución Mexicana. Se le conoce como municipio libre. El ayuntamiento es encabezado por un presidente municipal elegido cada 3 años. Cada municipio posee un cabildo integrado por regidores en función de su tamaño poblacional y síndicos de acuerdo al número que establezca la ley estatal. Por último, en Ciudad de México es la entidad federativa, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. En concordancia con las características de los estados, la capital del país deposita sus poderes locales en un jefe de gobierno, Congreso local y un Tribunal Superior de Justicia. Para finalizar, tenemos el sistema electoral. El proceso electoral se entiende como las fases que constituyen el ciclo electoral en los términos que disponga la ley electoral, es decir, regido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y también con lo establecido en el artículo 41 constitucional. ¿Qué dice este artículo? Este artículo dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los estados de la Ciudad de México, lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal. La ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo. Y con esto finalizamos. El video. Muchas gracias. Buenas noches.